Hermanos, vamos a dar lectura al pasaje que se encuentra en Apocalipsis 19, 9 y 10. La palabra de Dios dice así: Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Daremos continuación a la oración de ofrecimiento. Le pido a cada uno de ustedes que en sus casas cerremos nuestros ojos y apoyemos esta oración. Señor, te doy gracias por este día, Padre, porque nos has permitido volver a reunirnos en tu nombre, Señor. Te pido en esta ocasión, Señor, que abras nuestros corazones, que abras nuestras mentes, Señor, para que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor, que haga un cambio radical también y que podamos ser de testimonio para el mundo, Señor. Que este momento, este tiempo, Señor, que hemos destinado para estar en comunión contigo, Señor, sea de bendición para todos nosotros, Señor, y también sea de honra y gloria para ti, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están aquí y también por la vida de los que hoy no pueden estar, Señor, pero sabemos que tú estás con ellos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Himno 516, Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga
Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer la lectura antes de la predicación. Esta se encuentra en el libro de Marcos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, de los versículos 12 al 25. Dice así la palabra del Señor. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él, respondiendo, les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a hacer la oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradecemos por las bondades que recibimos de ti, Señor. Sabemos que estos momentos de esta Semana Santa deberíamos estar en tu templo, en tu casa, para poder estar en comunión con nuestros hermanos y contigo, Señor, pero por esta pandemia pues tuvimos que recurrir a este tipo de transmisiones para poder seguir aprendiendo de tu palabra, para poder seguir creciendo de manera espiritual, aunque sabemos que estar frente a una televisión viendo el mensaje no necesariamente nos va a hacer crecer espiritual, sino cuando nos acerquemos a ti, a tu palabra, cuando verdaderamente pongamos atención de lo que tú quieres en nuestra vida, ese es en el momento en el que nosotros vamos a dar ese paso en el camino en el que tú quieres que vayamos, Señor. Ayúdanos a lograrlo, ayúdanos a hacer justamente como lo dice aquí tu palabra. Los apóstoles obedecían a Jesús y bueno, Señor, todas esas cosas las debemos hacer en nuestra vida. Cuando tú nos das un mensaje de vayan y hagan esto, lo debemos hacer sin replicar, sin ver, sin poner trabas, sin poner dificultades, Señor. Y todas las cosas van a ser resueltas conforme a tu voluntad. No debemos incluso preocuparnos por eso. Por ello, Señor, a pesar de esta pandemia, sabemos que tú cuidas de nosotros. Enfermos o no enfermos, Señor, debemos darte las gracias porque no nos ha faltado. Quizás en algunas personas el ingreso ha sido disminuido, pero de todos modos tenemos, Señor, y hay personas que en verdad están pasando una situación muchísimo más difícil, pero con nosotros confiando en ti, permitiendo que tu voluntad se haga en nuestra vida, vamos a salir adelante. Y pronto, Señor, vamos a poder reunirnos de nuevo en tu casa, tu templo, para poder seguir alabándote y glorificándote como lo mereces, Señor. Pero llegar allá no significa que esto haya sido una pérdida de tiempo, sino que esto es para seguir adelante, para poder, para no perdernos, para no enfriarnos, Señor. Ayúdanos a estar atentos día con día de lo que tú quieres que aprendamos en nuestra vida, de tu palabra y de cómo hacer, cómo transformar, cómo llevar ese aprendizaje a nuestras casas, que es ahorita donde se necesita, Señor. Ayúdanos a verdaderamente ser cristianos y buenos cristianos, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, y te pedimos que este mensaje que tú tienes para nosotros, que tú estás
que tú preparas a través de la persona que va a dar en este día el mensaje, un aprendizaje que verdaderamente necesitamos, porque a veces nos perdemos o no entendemos las cosas o las malentendemos conforme a nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos a estar atentos de lo que tú quieras a indicarnos, sobre todo a lo que se refiere de tu Santa Cena, Señor, y de lo que verdaderamente implica tomarla, Padre. Ayuda al expositor de este día para que sea un mensaje conforme a lo que tú quieres hablarle a tu pueblo, Señor, y que nosotros estemos completamente atentos de lo que se va a decir este día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestra celebración de esta Semana Santa, un día muy importante en la vida y en el ministerio de Jesús es el día jueves. El jueves santo que hoy conocemos y celebramos. El jueves está lleno de drama. En la noche, Jesús celebra la última cena con sus seguidores. Pero también ora por la liberación en Getsemaní. También, en esa noche, es traicionado por Judas, negado por Pedro y abandonado por el resto de sus discípulos. Arrestado en la noche de ese jueves, es después interrogado ampliamente y finalmente condenado a la muerte por el sumo sacerdote y su consejo, los colaboradores locales de la autoridad imperial. Todo esto aconteció en ese día, en ese jueves, donde nuestro Señor Jesús comenzó también la obra redentora en su vida, reconciliando todas las cosas en Él. El jueves es el día previo a la Pascua, y los corderos que se comerán para la Pascua la noche del viernes serán matados la tarde del viernes, alrededor de la misma hora en que Jesús muere en la cruz. Como podemos ver, todas las cosas se van alineando conforme a las Escrituras, conforme a lo que podemos ir viendo desde el Antiguo Testamento. Pero también hay tres elementos principales dentro de esta historia de la última cena del Señor en el Evangelio de Marcos. Primero, ellos comen la comida pascual juntos. Segundo, Jesús habla de la traición inminente no solamente de un hombre llamado Judas, sino de todos sus discípulos. Le habla a Pedro que él lo iba a negar 3 veces y que los demás se esconderían. Y todo eso se llevó en los días siguientes. Jesús, en esa noche, como tercer punto, ofrece el pan y el vino, con los significados asociados que apuntaban a su muerte. Estos tres elementos son el eje también de esta celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La última cena de Jesús se convertiría en la primera cena del futuro. Jesús le da un nuevo sentido. Jesús en esa noche le dice: ese es el nuevo pacto en mi sangre. La primera cena del futuro. La práctica de comidas de Jesús apuntaba a esto, que trataba a ese tema de la inclusión en la sociedad con diferencias sociales muy marcadas de aquella época. Nuestro Señor Jesús hace la invitación a hombres, mujeres y niños a que forman parte de ese reino celestial, y los incluye, jamás los excluye. Todos son bienvenidos a su reino, un reino donde hay justicia, un reino donde hay paz, donde hay equidad. En ese reino, Jesús incluye a hombres, mujeres, de todas las naciones, de todas las razas, de todas las condiciones sociales, y no hay diferencia delante de Él. Por ello,
en esa última cena del Señor está incluyendo a todos ellos con sus temperamentos, con su carácter, con su conducta, aún con la misma traición que ellos actuaron y obraron en aquella noche. Cuando vemos en Marcos capítulo 14, verso 12 al 25, llegando a esta porción de la Escritura, el Evangelio de Marcos usa 4 verbos para narrar lo hecho por Jesús durante la última cena. Estos 4 verbos son: tomó, bendijo, partió y dio. Estos 4 verbos se hacen presentes por lo menos en el Evangelio de Marcos cuando alimentó a las 5,000 personas. Si usted presta atención y es estudioso de los evangelios, ve esta acción, estos 4 verbos: tomó, bendijo, partió y dio. En la alimentación llega un niño ofreciéndole esos panes y esos peces, de los cuales nuestro Señor Jesús lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo dio a todas aquellas personas. Y esto es muy interesante, porque nuestro Señor Jesús, en la alimentación de esas 5,000 personas, fue un verdadero banquete, una muestra de ese reino celestial, incluyendo a hombres, mujeres y niños, saciándoles de ese alimento. Jesús no se reservaba en nada, daba a manos llenas, daba hasta que se saciaran. Y eso nos lleva a pensar también cómo es que nuestro Dios alimentó por 40 años al pueblo de Israel por el desierto. Él es el que provee en todo tiempo y en todo momento y bajo cualquier circunstancia, y bendice a los hambrientos y sedientos, como usted y como yo, el día de hoy, que a pesar de hace un año que comenzó esta pandemia, nos ha distanciado, nos ha impedido celebrar la cena del Señor. Pero hoy cobra sentido. Hoy tenemos más que nunca anhelar y desear la cena del Señor como nunca lo habíamos deseado, para que Él tome el tiempo y el momento en el cual usted y yo nos reunamos muy pronto en su casa de oración y juntos celebremos esta cena. Pero también esta palabra de bendecir, que seamos verdaderamente bendecidos ese día cuando usted y yo lo celebremos con gozo, cuando nos reunamos al participar todos y cada uno de nosotros en la cena del Señor, para que juntos vivamos una vez más partiendo ese pan, recibiendo de nuestro Dios esos elementos que alimentan y avivan nuestra fe, como lo hizo en el Evangelio de Marcos, con esas 5,000 personas, porque hoy somos más que 5,000 personas que anhelamos y deseamos esta cena del Señor. En ese día, hoy jueves, cobra sentido, una vez más, volver a meditar en la historia de la cena del Señor. La última cena de Jesús se enlaza con la historia del éxodo desde Egipto, la historia del nacimiento de su pueblo como una nación que va naciendo, que va creciendo, que va caminando, aún en los caminos más adversos, para conocer a su Dios. El relato primordial de ellos fue una historia de cautiverio, emancipación y liberación, la historia más importante que vivieron como nación. Hoy
Nosotros también estamos siendo confinados, estamos encerrados en casa, pero sabemos que un día, y esperemos que sea muy pronto, estemos libres para podernos reunir una vez más en la casa de nuestro Dios y recordar dentro de nuestro peregrinaje esta historia en la cual Dios ha bendecido, Dios ha tomado en sus manos este tiempo, Dios ha partido también y nos ha sustentado hasta el día de hoy con pan y nunca nos ha abandonado. Él ha suplido nuestras necesidades. Hoy más que nunca también esa oración de nuestro Señor Jesucristo cobra más fuerza. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ese es el pan que anhelamos. Ese es el pan en la cual añoramos, como el pueblo de Israel estando en Egipto. Quería ser libre. Quería volver también a tener esa identidad en su Dios. Y por eso, hoy cobra sentido la historia que encontramos en la primera Pascua, en Éxodo, capítulo 12. Ocurrió la noche anterior a la 10ª plaga que azotó al faraón y a Egipto. Concretamente, la muerte del primogénito en cada hogar egipcio. Los esclavos hebreos fueron finalmente liberados, pero para ser liberados tuvieron que convivir y compartir una orden que Dios les había dado. En ese contexto narrativo, el Cordero Pascual tenía que ser sacrificado. Y la historia de Éxodo capítulo 12 nos habla que esa sangre tenía que estar vertido, tenía que estar pintado en las entradas de las puertas de los hebreos, para que la muerte no llegara a los primogénitos, como ocurrió en Egipto. Y Egipto vivió esa noche una tragedia tan grande. Una gran cantidad de hombres primogénitos de todas las edades murieron como muestra y testimonio de ese poder de Dios que da, pero que también quita. Esta última cena cobra sentido ahora, que es en nuestro Señor la primera cena del futuro. Y hoy somos partícipes de eso. Aunque hoy estamos confinados, aunque hoy estamos impedidos para reunirnos, pero muy pronto, amados hermanos, celebraremos su cena como es debido. Este es un tiempo también de espera, como lo hicieron el pueblo egipcio oprimiendo al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, siendo paciente, esperando en Dios para seguir sus instrucciones y avanzar hacia el desierto. El cordero había sido también compartido con aquellas personas para que esa sangre fuera vertido en la entrada de sus casas. Pero también, desde nuestro contexto, podemos ver que ese Cordero Pascual tiene dos significados ahora totalmente distintos. Primero, una protección contra la muerte. Ese era el significado también que había dado nuestro Dios para Moisés, y Moisés tenía que haber hablado también al pueblo, y así lo hizo, para que esa era una marca distintiva, que la muerte no llegaría a ellos, una protección contra esa muerte, porque veía la sangre de ese cordero. En este tiempo, en este Jueves Santo, donde recordamos que nuestro Señor Jesús también se había preparado
el Cordero perfecto, ahora cobra vida. Al celebrar la cena del Señor con sus discípulos, diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es derramado. Posiblemente los discípulos no entendían o discernían en su tiempo y en su momento esas palabras que quería decir. Ellos habían celebrado una Pascua o Pascuas años tras año, pero ellos estaban celebrando una Pascua totalmente distinta. Que Jesús hablaba, de que Jesús decía, pero no lo entendían hasta días después. Era la protección contra la muerte. Y Jesús, el Cordero, va hacia ese camino, a la muerte, a una muerte de cruz segura. Era inevitable llegar a esa condición. Ese Cordero, que Juan el Bautista responde a esa gran pregunta que desde el Antiguo Testamento existía: ¿dónde está el Cordero? Juan el Bautista responde y lo presenta al mundo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y verdaderamente, ese Cordero nos quita el pecado delante de Dios para presentarnos justos, para presentarnos santificados y vivir una vida que le pidió Dios al pueblo de Israel estando en el desierto: santidad a Jehová. Y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos también esa protección contra la muerte, pero no frente a este virus, sino contra la muerte, esa muerte segura que separados de Dios tendríamos esos efectos en un porvenir, en la muerte, separados de Dios. Pero Jesús, viniendo y celebrando esta cena, le da un nuevo sentido, una nueva esperanza. A usted y a mí ahora también cobra esa vida cada vez que celebramos la cena del Señor. ¿Por qué? Porque también el Cordero Pascual, en su otro significado, es un alimento para el viaje. Esa noche, cuando el pueblo de Israel se preparaba para salir, ellos no sabían qué día, pero estaban listos para salir cuando Dios se lo ordenara. Ellos no sabían cuántas plagas iban a llegar. Como usted y como yo hoy leemos en el Antiguo Testamento, que fueron 10, y a la 10ª plaga los dejó libres ese faraón. Pero aún en esa 10ª plaga querían también ir a traerlos nuevamente y que fueran sus esclavos. Y la historia usted la sabe después de Éxodo capítulo 12. El elemento que resalta ahí, después de haber sacrificado a ese Cordero Pascual, ese alimento, esa carne también los proveyó como alimento para el viaje. No como usted y como yo a veces en nuestra vida cotidiana llevamos nuestro lunch al trabajo, a donde nos lleva más tiempo. A veces vamos preparados. El pueblo de Israel también tenía ese alimento que llevaban para el viaje. Hoy, en este viaje en la cual estamos transitando por esta vida, ese es nuestro alimento, el Cordero, que ha descendido del cielo para darnos vida, para darnos salvación, para darnos fortaleza. En la última cena del Señor estaba dando también esos elementos importantes para sus discípulos, una protección contra la muerte, pero una muerte delante de su Padre Celestial. Jesús no estaba prometiendo que no iba a llegar la muerte. A todos nos llega la muerte, tarde o temprano. Pero a lo que Jesús se refería era a esa muerte segunda, la muerte después de esta muerte
que tenemos como seres humanos, la de separarnos de Dios. Y el alimento que hoy nos sostiene es la comunión con nuestro Dios, es la comunión con nuestro Señor Jesús, ese alimento que va en el día a día con nosotros caminando, fortaleciendo. Y el alimento hoy lo ha provisto nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Esa palabra nos vivifica, nos fortalece en el alma. Jesús dice eso. Escudriñen las Escrituras, porque ahí encontrarán, se convencerán, analizarán que yo soy el Hijo de Dios. Esa es la invitación, amados hermanos, hoy en este día, en este Jueves Santo, que ese alimento siga fortaleciendo nuestra fe, que este alimento siga también avivando nuestra comunión con Dios. Hoy en día extrañamos celebrar la Cena del Señor. Y ya ha pasado un año que no la celebramos. Pero seamos pacientes, porque Él está proveyendo ese alimento para este viaje. Y el día en el cual nos podamos reunir será lo mejor que podremos celebrar. Una vez más, reunirnos en su nombre, alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios Trino, pero también, si así Dios nos lo permite, celebrar esta cena. Una cena en la cual hoy tenemos un amplio panorama de esto, como lo vivió el pueblo de Israel en su en esa salida, en la primera Pascua, como también nuestro Señor Jesús lo vivió con sus discípulos, como ahora usted y yo lo estamos viviendo bajo este confinamiento. Y cobra sentido lo que nuestro Señor Jesús dice: cuánto he anhelado celebrar esta cena con todos ustedes. Que nosotros también anhelemos la cena del Señor, que no sea la última cena en la cual usted y yo participamos hace mucho tiempo, hace un año posiblemente, o un poquito más. Que cobre también un anhelo y un deseo ferviente, deseándolo de todo corazón. Pero para ello, esperemos un poco más, hermanos. Yo sé que quieren, anhelan, pero que lo hagamos todos en conjunto. Nuestro Señor Jesús lo hizo con sus discípulos. Lo hizo en esa comunión, en esa relación. Nuestro Dios nos ha relacionado unos con otros, y en esa relación, no a distancia, sino en esa relación unos con otros, celebrando en una forma íntima su cena. Hoy esperemos esa invitación de nuestro Señor Jesucristo. Toman y también beban de esta copa. Él dio y Él nos está dando también constantemente este tiempo. Estamos invitados a viajar con Jesús a través de la crucifixión a la resurrección. La última cena se relaciona con el pan para el mundo. La justicia de Dios contra la injusticia humana. La nueva Pascua desde el cautiverio a la liberación. La nueva Pascua que usted y yo celebraremos también es cuando Él nos libere, cuando Él nos vuelva a reunir en su santo templo para celebrarlo juntos una vez más. Hoy podemos decir, como el salmista: mi copa está rebosando de alegría, de anhelo, de esperanza en que un día, y ese día llegará con más anhelo y deseo que jamás hubiéramos imaginado. Que nuestro Dios sea honrado y glorificado en todo tiempo y en todo momento. Que esa última cena
hoy cobre también un sentido en nuestro peregrinar en este confinamiento. Hoy nadie celebrará esta cena del Señor, pero recordamos que un día lo hicimos, pero que también un día lo volveremos a hacer, ya sea en esta vida o en la venidera. Recordemos lo que Juan, el quien escribe en el Apocalipsis, seremos invitados a las bodas del Cordero y ahí celebraremos esta Pascua, celebrando al Cordero inmolado, alabando y bendiciendo su nombre, cobrando sentido de que Él nos ha provisto en todo tiempo y en todo momento, y hoy a Él sea toda la honra y la gloria por siempre. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias porque también has hablado a nuestras vidas. Señor, te pido que tú fortalezcas a tu hijo, a tu hija, que anhela y desea el celebrar este sacramento. Y Padre, que tú nos des paciencia para esperar en ti el tiempo y en el momento en el cual podamos hacerlo todos juntos, no a la distancia, sino unidos como pueblo tuyo, amándote y también siendo partícipes, sumándonos también en la unidad y también entrando en tu reino. Padre, que tú sigas hablando a nuestras vidas, nos sigas moldeando, sigas tratando con nosotros, para que el día en que nos reunamos no haya odio, no haya rencor, no haya rencillas, sino que todo sea, Señor, verdaderamente un gran gozo de volver a tu casa de oración, de celebrar juntos ese culto unido, celebrar ese sacramento que ya ha pasado tiempo en que no lo hemos hecho. Pero Señor, en tus manos está. Y gracias por tan grande salvación que has enviado a tu Hijo, a ese Cordero perfecto que nos ha provisto, aún en este viaje, aún en este confinamiento. Y gracias porque tú estás obrando sobre tu pueblo. Y a ti sea toda la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Himno 458 en memoria de mí. En memoria de mí, pan comer. En memoria de mí, beber. En memoria de mí, a Dios pedir por su voluntad rogar. En memoria de mí predicar. En memoria de mí bien hacer. En memoria de mí, a puerta abrir, dejad al hermano entrar. La puerta abrir, pan comer mi cuerpo es la copa, el pacto es mi sangre preciosa y mi cuerpo recordaréis, en memoria de mí siempre orad. En memoria
de mí, a Dios buscar de corazón. Vamos a darle a nuestra lectura bíblica en Malaquías 3:10, que dice así: traed todos los diezmos al alfolín, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Oremos por nuestras ofrendas. Padre, en esta hora ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, Señor, porque tú eres el único que nos das nuestras vidas para seguir adelante, Señor. Pero también, Padre, te pedimos por las ofrendas y por los diezmos que se han levantado en esta hora, Señor. Bendice a aquellos hermanos que han ofrendado, bendice a aquellos que han ofrendado y a aquellos que no pudieron ofrendar, Padre. Te ponemos en tus manos, que tú las bendigas, Padre, que tú les des el alimento, que tú les lleves a sus hogares, Señor. Pero también, Padre, te pedimos por aquellos que no tienen trabajo, Señor. Te pedimos por aquellos que no tienen que dar, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú nos das todo, Señor, para seguir adelante, Padre. Padre, bendice a aquellos que no tienen, Señor. Pero también, Padre, ponemos en tus manos a nuestros hermanos que administran estas ofrendas, Señor. Te pedimos que tú les des la sabiduría, Señor, en que lo puedan ocupar para tu obra, Padre. Padre, te rogamos, Señor, que tú las limpies, nuestras ofrendas, y que tú las santificas también, Padre. Padre, te rogamos que tú siempre estés con nuestros hermanos, Señor. Todo eso lo ponemos en tus benditas manos y oramos en tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Iglesia Emanuel, en esta noche no celebraremos este sacramento tan importante para todo cristiano. En primero, porque no queremos romper esa reverencia. Segundo, porque esto se debe de celebrar en comunidad con los hermanos. Nuestro Señor Jesús anhelaba y deseaba hacerlo con sus discípulos. Él no lo hizo en una forma aislada, sino lo hizo con sus discípulos, con los que amaba, con los que les había enseñado, con los que había convivido, con los que había caminado. Por ello, nosotros también, siendo miembros de ese cuerpo, hagámoslo en unidad en su casa de oración, en esa comunión, en esa unidad en Cristo. Hoy, sí, extrañamos ya a casi un año el celebrar este sacramento, pero usted y yo debemos de ser pacientes para esperar. Póngase a cuentas con nuestro Dios, ore fervientemente y espere cuando podamos hacerlo todos unidos. No nos adelantemos, no apresuremos las cosas, sino al contrario, vivamos nuestra vida dándole toda la honra y la gloria, confiando en ese Dios que muy pronto lo haremos en su santo templo. El día que podamos hacerlo será de sumo gozo, de suma alegría, y decir como nuestro Señor Jesús dijo: cuánto he anhelado, desear y celebrar con ustedes esta cena del Señor. Por ello, les invito, amados hermanos, a que esperemos un poco más. Es el tiempo del Señor, no el nuestro. No caigamos tampoco en esa irreverencia, sino al contrario. Siendo un sacramento tan importante, tan trascendente para nuestra vida, respetemos como lo que es un medio de gracia, pero también un sacramento que requiere una preparación, que requiere una celebración, que requiere también una ministración. Esperemos, hermanos,
y muy pronto lo haremos en su casa de oración, todos unidos. Iglesia Emanuel, que en esta noche usted medite en la palabra, en la historia de lo que significa la Pascua y lo que también llegó a ser nuestro Señor Jesús. Esa noche de ese jueves que hoy llamamos Jueves Santo y que cobró un nuevo sentido, diciendo: este es mi nuevo pacto en mi sangre. Por ello, hoy, apegados a las Escrituras, esperemos en Él. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y nos vamos a despedir de este culto. Amoroso Padre Celestial, en esta hora, hoy tu pueblo una vez más se ha reunido para celebrar a tu nombre todo lo que tú has hecho, todo lo que has provisto, todo, Señor, lo que has dado en favor de tu pueblo. Padre eterno, hoy como Iglesia Emanuel, alabamos y bendecimos tu nombre, pero también nos ponemos delante de ti, anhelando y deseando que esta celebración muy pronto la hagamos en tu nombre. Señor, que seamos pacientes, que seas tú ministrando también a mis hermanos, a mis hermanas, que tu Espíritu Santo los guíe y los conduzca a toda verdad. Padre, que seas tú honrado y glorificado en nuestra obediencia, en nuestra paciencia, y que muy pronto esta copa que está delante de nosotros, tú la llenes y proveas de ese pan, como lo hiciste en el pasado, para juntos, como tu iglesia, celebrarlo, unidos como hermanos, unidos a la mesa, unidos en un mismo camino que nos conduce a la vida. Y eso es en Cristo. Bendito Dios, bendice a tu iglesia con paz y bendición desde el más grande hasta el más pequeño. Que hoy ellos puedan también vivir dándote toda la honra y la gloria en todo lo que ellos hacen. Bendíceles a ellos y a sus hogares. Iglesia Emanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.